Muy grato es encontrarnos nuevamente hoy con ustedes para empezar nuestra lectura continua de el Evangelio de Marcos. Vamos a hacer un recuento de lo que vamos a hacer con el Evangelio de San Marcos, que va a ser una lectura continua y vamos a realizar la debida exégesis e interpretación. Primero presentamos nosotros el Evangelio de Marcos y este se nos presenta como Jesucristo, el Hijo de Dios, como el verdadero hombre y como el siervo y sacrificio. Hablemos de Jesús, el Hijo de Dios. Son las primeras palabras de Marcos. Él comienza diciendo en el Evangelio, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Pero ¿qué significa esto? Todo el Evangelio de Marcos quiere contestar con hechos a esa pregunta. Marcos, más que a los demás evangelistas, nos muestra antes que nada a Jesús actuando. Concentra toda su atención en los gestos y en las acciones de Jesús. Y a diferencia de los otros evangelios, no encontramos en este largos pasajes de enseñanza. Ahora el evangelio también nos presenta a Jesús, el verdadero hombre. El relato que Marcos nos pinta es el de verdadero hombre, capaz de sentir las mismas fuertes emociones y los sentimientos característicos de cualquiera de nosotros. Por eso nos vamos a encontrar que en muchas ocasiones su familia dice que está buscando a Jesús y afirma decir que él está fuera de sí. Vamos a encontrar en muchos textos del Evangelio cómo Jesús es un hombre verdadero. Y la tercera hipótesis o la tercera teoría del Evangelio: Jesús es siervo y sacrificio. Marcos nos presenta a Jesús como el siervo de Dios que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Eso lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Vamos a ver el carácter del Evangelio. Casi la mitad de este Evangelio se ocupa en narrar toda la historia de la última semana de la vida de Jesús en Jerusalén. Aún en los primeros capítulos, la muerte de Jesús ocupa un lugar primordial. Jesús sabe que le espera tal destino y lo comenta en varias ocasiones. Desde el capítulo 8, versículo 35, el tema de Marcos es sufrimiento, muerte y resurrección. Aunque el relato de la resurrección es breve, su significado es muy grande. La resurrección es la prueba de la divinidad de Jesús, pero también de que el Evangelio merece verdaderamente el nombre de Evangelio, es decir, buena nueva o buenas noticias. El Hijo de Dios entonces vivió en esta tierra como el Hijo del Hombre para dar el sacrificio de su vida a fin de otorgarnos el perdón de los pecados. Propósito del Evangelio. En el Evangelio de Marcos no se advierte un propósito tan evidente como en el caso de Mateo. Sin embargo, podemos decir que tenía un objetivo: consignar por escrito todos los acontecimientos importantes de la vida de Jesús para no olvidarlos y guardarlos contra distorsión o falsificación. Al hacerlo, Marcos nos muestra claramente quién fue el Jesús que vivía en esta tierra y cuán grande es el mensaje del Evangelio. Este mensaje nos ofrece la vida en el reino de Dios, la vida con un Dios con el que hemos sido reconciliados. Marcos empieza su libro con el Evangelio de Jesucristo y termina con el mandato de predicar este Evangelio a todo el mundo. El propósito final entonces es mostrar la grandeza del Señor Jesús y la importancia de la predicación del Evangelio. Podemos agregar las palabras de Harrison: es posible que Marcos haya querido que la publicación de su Evangelio alentase a la iglesia romana, que por esta época estaba empezando a sentir los primeros efectos de la persecución a manos de Nerón. Él menciona la persecución como la suerte del discípulo
en un lugar donde los otros sinópticos no la mencionan. Si queremos, vamos al capítulo 10, versículo 30, y allí vamos a encontrar esta afirmación. Pero este no es el propósito final de Marcos, ya que tenemos que buscarlo principalmente en el conservar del Evangelio de Jesucristo para las generaciones siguientes. Yo vuelvo y reitero, pienso que Pablo, fue idea de él decirle a cada una de las comunidades que aprovecharan la presencia de ese personaje o de ese discípulo o de ese apóstol que fue testigo presencial de Jesucristo, que estaba en cada comunidad y que les hablaba y les enseñaba de las cosas de Jesucristo, y que el escriba, el que estuviera alguien encargado en cada comunidad de estar tomando nota de lo que iba diciendo tal testigo y lo consignara, lo pusiera por escrito para las futuras generaciones, para nosotros. Según una tradición muy antigua, Marcos fue el intérprete del apóstol Pedro. Papías, una persona importante en la iglesia antigua, dijo que Marcos fue el intérprete de Pedro y escribió fielmente todo lo que pudo recordar, ya sea en los dichos o en los hechos